has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno encontrarnos en este último día del mes de julio, celebrando en la liturgia católica un gigante, Ignacio de Loyola. Sabemos que es el inspirador y el fundador de una de las comunidades más importantes que ha tenido la Iglesia Católica, la Compañía de Jesús, más conocidos como los jesuitas. Son muy célebres sus retiros espirituales, las famosas 4 semanas, donde en ese discernimiento de espíritus reconocemos primero nuestra vida, las mociones del espíritu y aquellos tiempos de consolación, también de desolación, donde Ignacio nos ayuda a entender y a discernir la voluntad de Dios sobre nosotros. Gloria al Señor por la vida de los santos, gloria al Señor porque han sido faros de luz a lo largo de la historia. Encomendamos todos los que siguen esta Eucaristía en televisión, en redes sociales, por sus familias, por los enfermos que hay en nuestras familias, por todos, los encomendamos con todo amor. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La salud, la curación, la bendición que Cristo viene a traer a todos, pero especialmente a aquellos afligidos por la enfermedad y por las heridas, esa salud y bendición de Cristo esté con todos ustedes. El pecado es llaga, el pecado es herida, el pecado es bacteria, es virus. Y voy a utilizar una expresión fuerte, es virus asesino, porque mata la vida interior. Jesús en un célebre pasaje evangélico advierte, no teman a los que acaban con el cuerpo pero no pueden hacer nada más. Tengan miedo a los que acaban o pueden matar el espíritu. No dejemos que el pecado de rencores, de codicias desmedidas, de lo terrenal, de lujuria, de gula, de pereza, de egoísmo, de excesos humanos, maten lo mejor que llevamos adentro, nuestro espíritu que es creado a imagen y semejanza de Dios. Vamos a pasar todos, este cuerpo va avanzando en la vida, pero solo el alma espiritual o el espíritu, como lo queramos llamar, está convocado a la eternidad, a la inmortalidad, a la perennidad. Pidamos esa gracia de que el pecado, que lo desenmascaremos, siempre tiene un buen aspecto, hasta seductor, fascinante, diría yo. Desenmascara el pecado de tu vida y no dejes que mate lo mejor que hay dentro de ti, tu espíritu interior, imagen y semejanza del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros.
nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que suscitaste a San Ignacio en tu iglesia para que extendiera la mayor gloria de tu nombre, haz que con su auxilio y imitación suya luchemos en la tierra y merezcamos compartir con él la corona en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Jeremías. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, recibió Jeremías esta palabra de parte del Señor. Esto dice el Señor: ponte en el atrio del templo y cuando los ciudadanos de Judá entren en él para adorar, le repites a todos las palabras que yo te mande decirles. No dejes ni una sola, a ver si escuchan y se convierte cada cual de su mala conducta, y así me arrepentiré yo del mal que tengo pensado hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás: esto dice el Señor, si no me obedecen y cumplen la ley que les promulgué, si no escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que les he enviado sin cesar, a pesar de que no hacían caso, trataré a este templo como al de Silo, y haré de esta ciudad fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y todos los presentes oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Cuando Jeremías acabó de transmitir cuanto el Señor le había ordenado decir a la gente, los sacerdotes, los profetas y todos los presentes lo agarraron y le dijeron: eres reo de muerte, ¿por qué profetizas en nombre del Señor que este templo acabará como el de Silo y que esta ciudad quedará en ruinas y deshabitada? Y el pueblo se arremolinó en torno a Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón, numerosos los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Aleluya, 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 Amigos, el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada, ¿de dónde saca este hombre esa sabiduría y esos milagros? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿Acaso no es su madre María y sus familiares Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no viven aquí toda su familia? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno encontrarnos en este viernes cuando recordamos este gigante, guerrero del Evangelio, batallador de 1000 luchas, Ignacio de Loyola. Su vida misma es fascinante. Hay varias versiones sobre toda su historia en distintas películas y creo que ninguna es capaz de agotar todo lo que este hombre místico en primer lugar, misionero en segundo lugar, adelantado en el discernimiento de espíritu en tercer lugar, batallador como nadie, había sido soldado al fin de cuentas, batallador como nadie en el anuncio del Evangelio. Pero la vida de los santos no siempre es fácil. Vivieron contradicciones, incomprensiones, confrontaciones humanas. Y esto no ha sido en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la Iglesia, ha sido desde siempre. Cuando miramos a Jeremías, que profetiza a su pueblo, cambien su conducta. Soy profeta y como profeta soy enviado de Dios, soy la voz de Dios, que eso significa profeta, ser la voz de Dios a nombre del Señor, hablar, exhortar a su pueblo a la conversión, porque si no el gran templo religioso y la ciudad será derruida. Lo que hacen aquellos aldeanos, lejos de escuchar las palabras de profeta, dicen, no queremos un anunciador de desgracias, y nos dice que el pueblo se arremolinó en torno a Jeremías en el templo del Señor, pero no propiamente para vitorearlo, aplaudirlo, sino para rechazarlo. Con razón el salmo litúrgico de hoy nos dice que me escuche tu gran bondad, Señor, que en el fondo sea protegido cuando me toque anunciar un mensaje que propiamente no se compadece con lo que espera el ser humano, que por todo lo felicitemos, lo aplaudamos. Jeremías lo que hace es decir, son un pueblo idólatra, son un pueblo que se ha olvidado de Dios, y si ustedes siguen por esa senda, su ciudad y su templo va a ser destruido. Ellos, sin embargo, no aceptaron el mensaje de Jeremías. Pero no es la vida de este profeta del Antiguo Testamento, no es la vida de San Ignacio de Loyola, hoy en su memoria litúrgica 31 de julio, sino que es la vida sobre todo de Jesús el Cristo. Encontramos en el Evangelio de hoy que Él vuelve a su ciudad, nace en Belén, se cría en Nazaret y muere en Jerusalén. ¿A qué ciudad vuelve? A Nazaret, en el norte del actual Israel, la región de la Galilea. Y cuando le ven predicando con exusía, con autoridad, con fuego, con fuerza, cuando hace milagros sobre todo de exorcismo, liberación de posesos y de curación de enfermos, paralíticos, sordomudos, tullidos, leprosos, epilépticos y demás, la gente, en vez de felicitarle, admirarle, seguirle, se confunden y dicen, ¿de dónde saca esta sabiduría? Conocemos su origen familiar, conocemos a su madre María, conocemos sus familiares más cercanos, y no le daban crédito a Jesús el Cristo, el ungido de Dios. De esto aprendemos como enseñanzas para nuestra vida. Y la primera de ellas es que nunca esperes que un hombre de Dios
no sea signo de contradicción. Nunca esperes, si quieres seguir los caminos de Jesús, sus huellas, hacer su voluntad, no esperes que no sea signo de contradicción. ¿Recuerdas el famoso texto evangélico de los comienzos de Lucas, cuando Simeón, a los 40 días de nacido el bebecito Jesús, y según la ritualidad, los ritos de la ley religiosa de Israel, debía María presentarse en el templo para dos cosas? Primero, ella como madre purificarse porque se había contaminado con el sangrado del alumbramiento, del parto, y segundo, la idea de consagrar el niño al Señor, porque era el primogénito varón, el hombrecito mayor de la casa. Cuando lo lleva ya Simeón, luego entrará en escena Ana, hija de Fanuel, pero Simeón toma al niño, tal vez en el patio de los gentiles antes de entrar al templo, y dice palabras proféticas, palabras divinas, como aquellas de que ya puedo morirme, porque por años y años, por mucho tiempo, esperé este momento, tener en mis brazos al Salvador de las naciones, y tenía cargado en sus manos a ese pequeñín de 40 días de nacido. Y empieza a hablar por el Espíritu o con el fuego del Espíritu y de manera profética, y afirmará que este niño será luz de las naciones, signo o bandera de contradicción. Unos se levantarán en el pueblo elegido de Dios, otros caerán con ocasión de su mensaje o quedarán en evidencia en sus incoherencias de vida. Y también profetizará María: no la vas a tener fácil, una espada atravesará tu corazón. La ley natural de la vida es que un hijo entierre a una madre. La ley antinatural de la vida es que una madre entierre y lleve a la última morada a su hijo, y más cuando este hijo es el justo, el inocente, el santo por excelencia. No temamos ser signos de contradicción. Las abuelas afirmaban en la sabiduría popular, la sabiduría del pueblo de Dios: uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo, y eso es verdad. Y cuando quieres anunciar a Jesús, cuando quieres ser verdaderamente su discípulo, unos te favorecerán, te aplaudirán, te acompañarán, y otros te mirarán con desdén, con indiferencia o en actitud crítica. Ten la libertad de los hijos de Dios para no fastidiarte, porque se necesita coraje, audacia para ser ese signo de contradicción que ha sido siempre el cristiano, el creyente en todas las épocas. Con nuestro ejemplo de vida estamos llamados a ser sal del mundo, luz para las naciones, como dirá Simeón, y tenemos que confrontar las formas de vida, los estilos de vida de los demás. ¿Por qué este obra así? ¿Por qué ama de esta manera? ¿Por qué perdona? ¿Por qué es compasivo? Esto confronta tu vida. Si eres un cristiano católico, de verdad, tienes que cuestionar la vida de los demás sin decir nada. Tu mero testimonio de vida puede hablar contigo, como decía Francisco de Asís con sus compañeros de comunidad, cuando iban a evangelizar y pasaban por un pueblo y saludaban con sencillez y bondad. Y decía Francisco, bueno, hace una jornada bonita de evangelización, y uno de sus hermanos de la comunidad naciente le decía, pero no hemos hecho nada. Y le dice Francisco, ¿acaso te parece poco dar ese testimonio de paz y de fraternidad con los otros? Hay que aprender a hablar con la vida y no solamente con las palabras. Luego vemos una segunda actitud en los nazaretanos o habitantes de Nazaret. Prima la incredulidad sobre la fe en Jesús. Ellos no lo sentían Mesías porque ellos no habían tenido un encuentro personal con Jesús. Hoy, en el siglo XXI, el siglo de las tecnologías, la década de la inteligencia artificial, la década de un fin de una era y el inicio de otra nueva era, de un nuevo tiempo para la humanidad, qué tiempo tan interesante que nos ha tocado vivir. Entiende algo, siempre habrá creyentes
que se adhieran al mensaje de Jesús como la gran sabiduría para imitarlo, para seguirlo, y siempre habrá escépticos, incrédulos, críticos del mensaje que Jesús vino a traer al mundo. Mientras Jesús habla del amor, el mundo hablará de dinero. Mientras Jesús habla de servicio, el mundo hablará de egoísmo. Mientras Jesús habla de gratuidad y limpieza de corazón, el mundo hablará de conveniencia, de intereses políticos, personales, lo que más convenga a mi vida. Esa batalla entre la creencia y la increencia, entre la fe y la incredulidad, ha existido no solamente en los habitantes de Nazaret, sino en todos los tiempos. Me llama la atención algo: Jesús se había criado allá en Nazaret, había estado buena parte de su vida privada de familia allí, y sin embargo no le creyeron. Luego lanzará esa famosa expresión: nadie es profeta en su tierra. Y tú ves lo exigente que es ser profético entre los más cercanos, podríamos decir nosotros, con la familia. Y tú me dirás: Padre, ¿cómo evangelizar el esposo, la esposa, los hijos, la familia, los compañeros de trabajo? Padre, ¿cómo hablarles? Y cuando les hablo del Señor, les veo como cierta sonrisa socarrona y burlona. Les veo que de pronto me dicen: otro día te escucharé, como aconteció con Pablo en el Areópago ateniense. ¿Cómo hacer frente a la rebeldía de corazón, frente a la soberbia y el autoendiosamiento del hombre tecnológico del siglo XXI, que cree que con tecnología lo tiene todo y puede dominarlo todo? ¿Cómo hablar de un mensaje de humildad, de mansedumbre, y más entre los más cercanos, cuando dice: yo te he visto enojado, yo te he visto de mal genio, yo te conozco tus debilidades, yo te he visto tus egoísmos? ¿Cómo hacerlo? Y yo te responderé de esta manera: todos hablan de cambiar el mundo, pero casi nadie habla de cambiarse a sí mismo. Todos hablan de cambiar el mundo. Cuando uno ve políticos en campaña, todos quieren hacer una nación mejor, una sociedad más próspera, y está maravilloso mientras no se queden las veras intenciones. Pero casi nadie habla de cambiarse a sí mismo, olvidando algo: el mundo, o por lo menos mi mundo familiar, mi mundo más cercano, no cambiará mientras yo no cambie, no se convertirá mientras yo no me convierta, no se transformará mientras yo no me transforme, no se renovará. Mi vida familiar, los primeros, los más cercanos, no se transformarán mientras yo no me transforme. No es la palabra, es una metanoia, es una conversión personal, porque si no nos pasará que nadie es profeta en su familia. Y tiene que haber algo que digan: esta mujer, este hombre, tiene algo, hay mansedumbre, hay humildad, hay amor, hay servicio, hay prudencia, hay paciencia, hay un amor sin límites, hay una entrega generosa, hay un no sé qué en la vida, un no sé qué en la vida que nos lleva a cada uno de nosotros a decir: le creo a esta persona porque he visto su ejemplo de vida. De hecho, hay una frase famosa que oía desde los años de juventud: cuídate de cómo vives, porque quizás tu ejemplo de vida sea el único evangelio que pueda leer tu hermano. Y es verdad, mucha gente tiene la Biblia pero no la lee. Pero si quiere leer la Biblia de tu vida, quiere leer la presencia de Cristo a través de tus gestos, tus palabras, tu dulzura, tu suavidad, tu entrega, tu respeto, tu amor, tu delicadeza, tu generosidad, tu oración. Entonces, no pretendamos ser profetas en nuestra tierra, la familia, los más cercanos, si primero no hay un cambio en nosotros. Y ese testimonio, las palabras buenas, el ejemplo arrastra. Padre, ¿cómo más uno cambiar la familia? Ora por los tuyos. Ora, 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 no te canses de orar. Y atención, cuando veas defectos entre los tuyos, no los critiques,
Porque el ser humano, por psicología, por condición humana, cuando se ensañan contra nosotros a criticarnos, automáticamente hacemos esto. Cruzamos los brazos, nos blindamos y decimos, no te creo, y nos ponemos a la defensiva. Y decimos, ¿tú qué hablas? ¿Tú qué dices? Hablas de defectos míos, mírate tus defectos. Jesús de hecho lo afirmará, porque reparas tanto en la suciedad del ojo de tu hermano y no ves la gran viga que hay en tu propio ojo. Yo he visto que uno puede cambiar a una persona orando por ella, pero casi nadie ha cambiado criticando a un ser humano. Qué impresionante esto, y es verdad, uno no cambia a nadie a fuerza de criticarle, echarle cantaleta, fregarle, lanzarle pullas, pipos, directas o indirectas. Uno hace más orando por otra persona. ¿Qué expresiones para ser profeta en su tierra? Primero, mi cambio personal y el testimonio de ese cambio. Segundo, la oración por aquellas personas. Padre, ¿qué más nos puede servir para uno renovar la vida de los demás? Solo en un tercer momento, y solo en un tercer momento, no en un primer y segundo momento, cuando alguien golpeado por la vida, cuando alguien humillado por la desgracia se ha bajado de su soberbia, que es el gran obstáculo para experimentar el amor de Dios, te busca, háblale, exhórtale, no antes. En la casa, en la familia, habla solo cuando te pidan palabra de consejo, de sabiduría, de consuelo, de fortaleza. Porque las palabras a veces nos atrapan en nuestras incongruencias, que las tenemos todos. El único totalmente congruente, el único totalmente coherente es Jesucristo. De ahí para abajo todos tenemos luchas a lo largo de toda la vida, y esto no debe desanimarnos, sino conservarnos en humildad. Pero te reitero lo primero, tu conversión, y ese ejemplo, testimonio de conversión personal. Segundo, tu oración. Y en un tercer momento, solo cuando una persona te diga a ti papá, a ti mamá, a ti hermano mayor, a ti cónyuge, te diga, mira, estoy mal, estoy con depresión, ¿qué me dices? Tú que estás más cerca de Dios, ¿qué me propones? Oriéntame. Cuando una persona humilde y humillada por la desgracia te pide consejo, háblale. ¿Recuerdas una expresión? No le des las perlas a los cerdos ni a los perros, dos animales impuros en la mentalidad judía, porque volverán y destrozarán aquellos tesoros, las perlas, tesoros del Evangelio, lo destrozarán y luego se irán contra ti. No lo hagas a menos que lo pidan, a menos que lo pidan. Así es. Primera gran afirmación, ser signos de contradicción. Segunda gran afirmación, la condición humana, el escepticismo, la fe. Y nadie es profeta en su tierra, en la familia, y solo lo seremos. ¿Por qué? Por el testimonio de conversión personal a lo largo del tiempo, por la oración y por una palabra cuando nos la pidan a cada uno de nosotros. Tercera enseñanza que nos puede servir para nuestra vida a partir de este Evangelio. No hay conversión, el nadie es un encuentro personal con Cristo, un encuentro profundo, un encuentro plenificante. Yo siempre he admiré muchísimo a Juan Pablo II, ahí nace mi vocación cuando vine a Colombia hace 40 años, año 86, justo por estos días del mes de julio que ya terminamos. Y admiré mucho también a Benedicto XVI por su erudición, su formación teológica y al mismo tiempo su sencillez y humildad. Y te diré algo que me pone a mí a pensar. Benedicto XVI, en lo que fue como la carta de navegación de su pontificado, Deus caritas est, Dios es amor, él lanzaba esta afirmación: no se es cristiano por una gran idea, por una gran iniciativa, se es cristiano, se es creyente, se es católico por un encuentro personal con Jesús. Un encuentro mirada a mirada, un encuentro contacto a contacto, como cuando Jesús puso las manos sobre el sordomudo,
los ojos, las manos también con saliva y barro sobre los ojos del ciego, cuando tocó al leproso, cuando la mujer hemorroísa entró en contacto con él, cuando tocó a Lázaro, cuando toca a los muertos, cuando es encuentro personal. Pero acuérdate de estas P's, es un encuentro personal, persona a persona. Encuentro profundo, otra P, no superficial. Encuentro pleno. Yo digo, yo nunca había experimentado una vida tan plena como esta. Yo no sabía que la vida era tan chévere, dirán los jóvenes. No sabía que había tanta alegría, tanto gozo, tanta plenitud. Entonces un encuentro personal, profundo, pleno, plenitud, y un encuentro permanente con el Señor, porque podemos encontrarnos con Él, pero luego perder el camino y estar en otro cuento, en otra historia, que el ser humano siempre es susceptible de convertirse o desconvertirse, de volver su mirada a Cristo o volverla al mundo, que les he dicho que la Iglesia nunca canoniza a nadie en vida, porque sabemos que mientras estemos vivos, una persona puede convertirse a Cristo o desconvertirse y volverse al mundo. Siempre habrá que estar vigilantes. 4 P's, recuérdemelas, Padre. Encuentro personal, encuentro profundo, encuentro plenificante, encuentro permanente con el Señor. Qué lindo esto, las 4 P's de lo que es esto. Padre, y ese encuentro con Cristo, ¿en dónde se da? En su palabra. Uno lee los textos evangélicos y uno siente que esa palabra lo confronte, que es como espada de doble filo que penetra y divide la entraña. ¿Y en dónde más hay encuentro personal con Cristo? En los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, cuando lo comulgamos, cuando lo recibimos. ¿Y en dónde más hay encuentro personal con Cristo? Atención a esto, en la comunidad, los hermanos. Cada uno es un Cristo viviente, cuando sabe reconocer que la otra persona, más allá de cualidades o defectos, fortalezas o debilidades, es la imagen de Cristo en el mundo. ¿En dónde más encontramos a Cristo, además de la palabra, de los sacramentos, la Eucaristía, los hermanos? En la caridad, sobre todo con el sufriente, y aún en el propio dolor. Yo he conocido muchísimas personas, casi todas, que han vuelto a Cristo después de 20, 30 años de alejamiento, en un momento de gran dolor, de gran sufrimiento, han vuelto a Cristo. Padre, ¿y cuando una persona tiene mucho éxito y triunfa en todo, ha conocido mucha gente que se encuentre con Cristo? No, ninguna. Cuando la gente es exitosa, triunfadora, perdón, una expresión muy coloquial y muy paisa, yo soy el berraco. No, espero que no suene mal en ninguna otra parte. Yo soy el berraco, yo soy el fuerte, yo lo puedo todo. Casi nadie, por no decir nadie, se encuentra con Cristo en los triunfos, porque uno se autoendiosa y se infla, se llena de sí mismo de orgullo. Y casi todos, por no decir todos, se encuentran con Cristo en las malas, porque uno descubre qué frágil, qué débil, qué limitado es. Entonces encontrar esto. ¿Dónde más encontrar a Cristo? En la experiencia de justicia, de fraternidad. Hay que tener ese encuentro con Cristo para que seamos profetas en medio del mundo. Y termino con esta última enseñanza. Jesús siente dolor y es su humanidad, y como humano sintió dolor. Los clavos en las manos, la corona de espinas en la frente, la lanzada en su costado, los clavos en los pies. Jesús siente ese dolor, pero no hablo solamente del dolor físico, hablo del dolor interior, la ingratitud, la traición, el abandono de lo suyo, y atención a esto, la incredulidad. Dice, yo no estoy en el corazón de Cristo, pero con toda seguridad, como hombre, dijo, pero ¿qué tengo que hacer para que esta gente crea? Y había dolor en su corazón por la falta de fe, por la increencia. Y termina el Evangelio con una frase que nos pone a pensar, que dice así: Jesús no pudo hacer allí más milagros por su falta de fe. Qué impresionante. Termino diciéndoles, siento que tengo una fe en Cristo sólida, profunda,
o esta herida por lo que oigo en redes, los documentales de portales anticatólicos y anticristianos, o porque estoy dividido en mi corazón por el dinero, la fama, los placeres, la sensualidad, por las tecnologías. Y termino diciéndote, porque hoy no hay más milagros. Y yo diría una sola palabra, que es la de hoy. Jesús no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Hoy no hay más milagros en nuestra vida porque nos falta fe. Señor, que seas un verdadero profeta en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia que amamos, en nuestra sociedad. Señor, que como los nazaretanos, habitantes de Nazaret, no caigamos en la incredulidad, en la soberbia, el autoendiosamiento que nos enceguece en la vida y nos aleja de ti y del buen Dios. Amén. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Oremos. Que te sean gratas las ofrendas que te presentamos en la celebración de San Ignacio de Loyola, y concédenos que estos sagrados misterios, en los cuales has puesto la fuente de toda santidad, nos justifiquen en la verdad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, pues en los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, por la cual vuelves a llamar a la santidad original al género humano y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo. Por eso con ángeles y santos agradecidos cantamos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el gran sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, del Papa León, nuestro obispo Ricardo, su obispo auxiliar Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros. Y así con la Virgen María, Madre de Dios, Nuestra Señora del Carmen, que hemos celebrado en este mes de julio, con su esposo San José, los apóstoles, San Ignacio de Loyola y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con fe de que Él es nuestro papá, que nos quiere muchísimo y quiere que aprendamos de los tesoros de su corazón a través de su Hijo Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno, concédenos paz a nuestro mundo, para que ayudados por tu amor vivamos libres del pecado, protegidos de toda maldad y violencia, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos allá en la casa, con amor de hermanos, un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, danos paz, danos paz. Danos paz para el mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado que hay en el corazón humano. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, guarden nuestras almas para la vida eterna. Cristo, pan de vida. Cristo, pan de vida. Cristo, pan de vida. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz. Oremos. Que el sacrificio de alabanza que te ofrecemos, Señor, en acción de gracias, en la celebración de San Ignacio de Loyola, nos lleve a la perpetua alabanza de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les pedimos su oración porque hoy 31, viernes, iniciamos un retiro espiritual en la Casa de Encuentros Montemaría sobre el perdón, perdonarme, perdonarte. Oren para que sea un retiro muy sanador, 31 de julio al 2 de agosto.
Y en 3 semanas, de hoy en 3 semanas, viernes 21 de agosto, vamos a tener un retiro espiritual sobre cómo superar los miedos que nos bloquean en la vida, cómo avanzar confiando en el Señor. De hoy en 3 semanas, los que quieran participar, simplemente miren la página de Montemaría, www.fundacionmontemaria.com, y ahí encuentran la programación de los retiros de todo el semestre hasta diciembre en este 2026. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe en este viernes del corazón de Jesús y siempre. Amén. Mirando la imagen que nos acompaña siempre el día viernes, sabiendo que su corazón de carne no es solamente un músculo cardíaco, sino el símbolo más grande del amor total de Dios por ti y por mí, digámosle, orando por la iglesia, Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. orando por la familia, los matrimonios, la unidad entre todos y la paz en los hogares, Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. orando por el mundo, las naciones, por buenos gobernantes que por caminos de justicia saquen adelante los pueblos, Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. en vos confío. Feliz viernes del corazón de Jesús a todos. Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.